Cita a ciegas. Las citas en línea nunca han sido lo mío. Prefiero conocer a la gente cara a cara, leer su lenguaje corporal, escuchar sus tonos de voz. Pero después de meses de insistencia por parte de mi mejor amiga, terminé cediendo. Solo una cita, me dije. ¿Qué podría salir mal? Su perfil parecía normal. Un hombre atractivo, educado, amante del vino y las conversaciones profundas. Me envió mensajes encantadores durante semanas antes de que finalmente aceptara verlo en persona. Acordamos encontrarnos en un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Alto, de mirada intensa y una sonrisa perfectamente medida. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nos conociéramos de toda la vida. Me senté frente a él, tratando de relajarme. Al principio, todo parecía normal. La charla era amena, el vino excelente. Pero conforme la noche avanzaba, pequeños detalles comenzaron a perturbarme. Sabía demasiado de mí, cosas que jamás le había contado. Su forma de hablar, pausada y meticulosa, me ponía nerviosa. Entonces, una camarera tropezó cerca de nuestra mesa, derramando un poco de agua. Mi cita reaccionó demasiado rápido, sujetando su muñeca con fuerza. Vi el terror en los ojos de la chica antes de que él la soltara con una sonrisa fingida. Fue entonces cuando lo supe. No era un hombre común. Era un depredador. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía dejar que sospechara que me había dado cuenta. Necesitaba un plan. Cuando la cena terminó, insistió en llevarme a su apartamento para un último trago. Fingí que tenía que irme, pero él no aceptó un no por respuesta. Déjame al menos llevarte a casa, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tragué saliva. No podía dejar que me llevara. Necesitaba ganar tiempo. Así que acepté un último trago en el restaurante. Y luego otro. Pedí más vino, alargando la conversación, esperando que el alcohol hiciera su trabajo. Él comenzó a parpadear más lento, su postura se relajó. Creo que bebí demasiado, murmuró. Sonreí. Yo también. ¿Por qué no pedimos un taxi? Asintió con lentitud. Y en cuanto cerró los ojos por un segundo demasiado largo, me levanté y salí del restaurante sin mirar atrás. Nunca más volví a responder sus mensajes. La pesadilla de Emilia. Me llamo Emilia Gómez. Tengo 78 años y vivo sola desde que mi esposo murió hace 5 años. Hoy es el día de cobro de mi pensión, así que tomé mi viejo abrigo, guardé mi monedero en el bolsillo interno y salí a la calle con el paso lento, pero decidido, que me permiten mis caderas gastadas. El banco quedaba a unas 6 cuadras de mi casa. Era temprano, el sol apenas asomaba y la brisa fría me calaba los huesos. La ciudad ya estaba en movimiento, pero la mayoría de la gente iba demasiado absorta en sus propios asuntos como para notar a una anciana caminando sola. Cuando giré en la tercera esquina, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No supe decir si era el viento o algo más. Apreté el monedero contra mi pecho y me obligué a no voltear de inmediato. Solo después de unos pasos más, me atreví a mirar de reojo. Ahí estaba, una mujer joven, tal vez de unos 30 años, alta, fuerte. Caminaba detrás de mí, a una distancia prudente. Sus ojos oscuros se clavaban en mí con una intensidad perturbadora. Sus labios estaban curvados en una sonrisa que no me gustaba nada. Intenté apresurar el paso, pero mis rodillas protestaron. Sentí que me ahogaba en mi propio miedo. En la siguiente cuadra, ya la tenía a mi lado. Señora, ¿necesita ayuda? Su voz era suave, casi melosa. Su brazo fuerte me sujetó con firmeza antes de que pudiera responder. Estoy bien, gracias, murmuré, aunque mi voz sonó frágil. Déjeme acompañarla. No es seguro que ande sola por aquí, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi instinto me gritó que corriera, pero ¿cómo? Mis piernas apenas podían sostenerme. Me aferré a mi bolso con todas mis fuerzas.
A medida que avanzábamos, sentí que sus dedos se cerraban con más firmeza sobre mi brazo. Un leve tirón. Mi corazón se aceleró. Traté de soltarme, pero era inútil. Déjeme ir, dije, tratando de sonar firme. ¿Por qué tan nerviosa, abuela? Su voz cambió de tono. De dulce pasó a algo más grave, más real. Me estremecí. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared de un callejón estrecho. Mi espalda golpeó el concreto y un dolor agudo se esparció por mi columna. Quise gritar, pero ella cubrió mi boca con su mano helada. No hagas ruido, susurró. O esto se pondrá peor. Me temblaban las piernas. El miedo era un líquido helado que se filtraba en mis huesos. Pensé en mi esposo, en nuestros días felices, en lo mucho que desearía que él estuviera aquí. La mujer rebuscó en mi abrigo y sacó mi monedero. Pero no se detuvo ahí. Me miró con una sonrisa cruel y luego, con una lentitud aterradora, sacó un cuchillo pequeño y afilado de su bolsillo. Vamos a jugar un poco, ¿sí? Susurró. No puedo seguir escribiendo esto sin sentir que mi estómago se revuelve, pero necesito contarlo. Necesito que alguien sepa lo que me hizo. Cómo me hizo vivir mi peor pesadilla. Me quitó el monedero, sí, pero también me quitó algo más. Algo que aún no puedo recuperar. Ella no se conformó con robarme. Me hizo suplicar. Me hizo llorar. Y cuando terminó de humillarme, me dejó ahí, tirada en el suelo frío, con mi abrigo rasgado y el alma rota. Cuando desperté, el sol ya se había elevado. La gente pasaba sin mirarme. Nadie se detenía. Nadie parecía ver a la anciana desplomada en el callejón. Me levanté con dificultad y regresé a casa. Pero algo en mí se quedó en aquel callejón. Algo que nunca recuperé. Ahora, cada vez que salgo a la calle, siento que alguien me sigue. A veces es real, a veces es solo mi mente jugándome malas pasadas. Pero lo que sí sé es que desde aquel día, ya no soy la misma. Porque hay cosas peores que perder dinero. Hay cosas peores que un cuchillo en la piel. Hay cosas que te quitan el alma y te dejan vacía, incluso cuando sigues respirando. La enfermera. Me llamo Angélica y soy enfermera en el Hospital San Vicente. No soy una persona que se asuste fácilmente. He visto de todo, accidentes, enfermedades terminales, pacientes delirantes. Pero nada me preparó para lo que viví aquella noche. Era mi primera guardia nocturna en la sección más antigua del hospital, un ala en desuso donde solo quedaban unos pocos pacientes. El pasillo tenía un aire pesado, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar allí. Me dijeron que evitara escuchar los rumores sobre la niña que se aparecía. No te sugestiones, Angélica, me repetí, aunque cada sombra me hacía dudar de mis propias palabras. La historia de la niña era un secreto a voces. Su nombre era Emilia, y hacía más de 50 años, su propio padre la había asesinado. La había vendido a un hombre mayor y rico, pero ella se negó a casarse. Su negativa la condenó. Su padre, en un arranque de ira y para no perder el dinero, la estranguló con sus propias manos. Dicen que su espíritu quedó atrapado en el hospital, el último lugar donde respiró con vida. A la medianoche, revisé a mis pacientes. Todo estaba en calma. Los monitores sonaban con su pitido constante, las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el pasillo se extendía vacío hasta donde alcanzaba la vista. Traté de ignorar la sensación de que alguien me observaba. A las 3 de la mañana, mientras cambiaba el suero de un paciente, escuché un ruido. Fue un murmullo, algo apenas audible, pero suficiente para helarme la sangre. Me giré lentamente. Nada. Solo el pasillo vacío. Respiré hondo y volví a mi tarea, diciéndome que era mi imaginación. Pero cuando levanté la mirada de nuevo, estaba ahí, frente a mí, en medio del pasillo, una niña con un vestido blanco y sucio. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su cabello oscuro caía sobre su rostro. Sus ojos. Dios, sus ojos.
Eran pozos negros, sin vida, sin alma. Me observaba fijamente, sin parpadear. Mi cuerpo se congeló. Quise moverme, pero las piernas no me respondían. La niña inclinó la cabeza con un gesto casi curioso, y su boca se abrió apenas, como si quisiera hablar. No quiero casarme, susurró. El sonido fue un cuchillo en mis oídos. Su voz no era normal. Era un eco, un lamento antiguo, como si viniera de un lugar lejano y oscuro. Quise gritar, pero solo salió aire de mi boca. La luz del pasillo parpadeó violentamente. Y en ese parpadeo, la niña desapareció. El pasillo quedó vacío otra vez. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba sola. Sabía que ella aún estaba allí, en algún rincón de la oscuridad, observándome. Desde aquella noche, nunca volví a hacer guardia en el ala antigua del hospital. Y aunque trato de olvidar, hay noches en las que, entre el sonido de los monitores y el silencio de los pasillos, creo escuchar un murmullo lejano. No quiero casarme. El viaje de Edith. Cuando me subí al camión, sentí que el aire se me iba a escapar de los pulmones. Tenía 50 años y una vida de recuerdos arrugados como una prenda olvidada en el fondo de un cajón. Los últimos 8 años, mi hijo había estado en la ciudad, y aunque habíamos hablado por teléfono y enviado cartas, el reencuentro siempre parecía un sueño lejano. Pero hoy estaba decidida. Tenía que hacer ese viaje, aunque no podía evitar que el nerviosismo me comiera por dentro. La ruta era larga, un trayecto de más de 6 horas. El camión se sacudía con cada bache y, a pesar de la luz del día, la sombra de la incertidumbre me acompañaba. Mi hijo. ¿Qué sería de él? ¿Cómo se vería ahora? El niño que dejé hace años, el hombre que era ahora. No lo sabía. Y eso me inquietaba, pero más aún me inquietaba la idea de cómo lo recibiría. Mi vida no había sido fácil, pero siempre había hecho lo mejor que pude. A veces, la culpa era más fuerte que cualquier otra emoción. El viaje comenzó, y la monotonía de la carretera me adormecía. La gente hablaba en murmullos, algunos dormían, otros miraban por la ventana. Yo observaba el paisaje que pasaba rápidamente, pero mi mente no podía desconectarse. Algo me decía que no estaba lista para lo que iba a encontrar, que las cosas no iban a ser como imaginaba. Pero ya estaba en el camión, ya estaba en marcha, y no podía dar marcha atrás. Una hora después, sentí un leve roce en el asiento junto a mí. Me giré, y ahí estaba, una mujer que, de alguna manera, me parecía conocida, aunque nunca la había visto en mi vida. Tenía el cabello oscuro, recogido en un moño simple, y su rostro mostraba signos de que había vivido, pero con una serenidad que no había en mí. Vestía una blusa sencilla y un pantalón que no llamaba la atención, pero algo en su presencia, algo en su calma, me hizo sentir que de alguna forma todo estaría bien. ¿Te molesta si me siento aquí?, preguntó, con una voz suave, pero firme. No, no es molestia, respondí, apenas capaz de articular las palabras. La mujer se acomodó y me miró con una sonrisa que, por alguna razón, me tranquilizó. En esos momentos de tensión, cuando la incertidumbre te consume, una sonrisa puede ser más valiosa que un abrazo. Soy Teresa, dijo, como si fuera lo más normal del mundo, y me tendió la mano. Yo tomé su mano, que era cálida, aunque el contacto era fugaz. A veces, un simple gesto de amabilidad es lo único que necesitas para sentirte menos sola en el mundo. Edith, respondí, con una ligera sonrisa. No sabía por qué, pero sentí que debía contarle algo más. Estoy viajando para ver a mi hijo. Lleva 8 años viviendo en la ciudad. No sé qué esperar, ni siquiera sé si voy a reconocerlo. Teresa asintió lentamente, su mirada fija en la ventana, pero con una especie de empatía silenciosa en sus ojos. Es complicado, ¿verdad?, dijo, como si habláramos de algo que ya no podía cambiarse. Sí. Es como si, aunque lo haya tenido cerca, ya no pudiera alcanzarlo. El tiempo y la distancia hacen eso, ¿no? Cambian las cosas. Cambia todo, contestó ella. Pero no siempre es algo malo.
A veces necesitamos esa distancia para crecer, para encontrar nuestra propia vida. Tú y tu hijo han tenido tiempo para cambiar. Lo importante es si están dispuestos a aceptarlo. La conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Era como si hablara con una amiga de toda la vida, como si Teresa y yo hubiéramos compartido algo más profundo que un simple encuentro casual en un camión de larga distancia. Poco a poco, la conversación se fue desplazando hacia temas más personales. Teresa me contó que ella también había tenido hijos, pero que, por razones que no quiso entrar en detalles, había perdido el contacto con ellos hacía mucho tiempo. Su tono de voz, siempre suave, no tenía rastro de amargura, solo una aceptación tranquila. Y, mientras hablaba, yo sentía que compartíamos algo más que palabras. Había algo en su presencia, en su calma, que parecía aliviar mis dudas y temores. El viaje pasó más rápido de lo que había imaginado, como si el tiempo se desvaneciera en la compañía de esa extraña, pero extraña de la manera más reconfortante. Nos reímos de cosas tontas, hablamos de la vida, de lo que nos había tocado vivir, y, sin darme cuenta, el trayecto se fue acortando. Finalmente, llegamos a mi destino. Era una ciudad grande, ruidosa, con una atmósfera completamente diferente a la tranquila del pueblo donde vivía. Al bajarme del camión, mis piernas temblaron. Estaba a punto de enfrentarme a una nueva realidad, pero antes de hacer nada, me agaché rápidamente para asegurarme de que tenía todo en orden, mi bolso, mi billetera, la carta que mi hijo me había enviado, todo estaba allí, pero, al mirar a mi alrededor, noté algo que me heló por completo. Teresa no estaba. La mujer con la que había compartido horas de conversación había desaparecido. Miré en todas direcciones, pero no la vi. El camión aún no se había detenido por completo, pero no estaba en el pasillo, ni en ningún otro asiento. Ni siquiera había un rastro de ella. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Miré hacia la ventana del camión, donde los pasajeros se alistaban para bajar, pero ella no estaba. Era como si nunca hubiera existido. No había huellas, ni una sola señal de que Teresa hubiera estado allí. Un sudor frío comenzó a formarse en mi frente mientras mi mente luchaba por procesar lo que había sucedido. Había hablado con ella, había sentido su presencia, y sin embargo, ella se había desvanecido. La ciudad me envolvía, pero había algo en el aire, una presión que no podía explicar. Con el corazón en la garganta, tomé una profunda respiración y me giré hacia la salida. Mi hijo me esperaba, pero ahora, en el fondo de mi mente, una pregunta retumbaba sin respuesta. ¿Quién era realmente Teresa? Caminé hacia la puerta del terminal, con los nervios a flor de piel, sin poder dejar de mirar por encima del hombro, esperando ver alguna señal de la mujer que había compartido mi viaje. Pero no hubo nada. Nada en absoluto. Solo el murmullo de la ciudad que parecía tragarme. El encuentro con Teresa no había sido un simple accidente, no lo era. Algo en mi interior me decía que nunca lo sería. Y mientras me alejaba del camión, una sola certeza se apoderó de mí, mi vida ya no sería la misma. La casa de los secos. Siempre he creído que la vida te presenta oportunidades en momentos de necesidad, aunque no siempre sabes reconocerlas. Cuando compré la casa en Hilltop Drive, lo hice porque necesitaba un cambio. Estaba agotada de mi rutina, de los recuerdos que se acumulaban como polvo en las esquinas de mi viejo departamento. Una casa, un nuevo comienzo. Eso me prometía a mí misma. Pero lo que no sabía era que la casa, tan encantadora y perfecta a primera vista, traía consigo algo mucho más oscuro que las sombras de mi propia vida. Me llamo Dana. No soy joven, pero aún tengo fuerzas para comenzar de nuevo. Tenía 45 años cuando decidí mudarme, tras la muerte de mi madre y un divorcio que me dejó más vacía de lo que quisiera admitir. Necesitaba llenar esos vacíos, cubrir los espacios con algo que me diera propósito. Entonces, apareció la casa. Era una propiedad antigua, un tanto descuidada, pero con un aire de grandeza que me atrajo inmediatamente. La puerta de entrada, de madera oscura y tallada, parecía un umbral hacia otro tiempo. Las ventanas,
grandes y con marcos de madera envejecida, dejaban ver una luz cálida que invitaba a entrar. La casa tenía ese aire solemne, como si hubiera estado esperando por mí, como si me hubiera llamado. Y lo más importante, estaba a un precio que no pude rechazar. Al principio, todo parecía perfecto. Me sentía emocionada con la idea de hacerla mía, de llenarla de mis cosas y recuerdos, de darle vida. Las primeras semanas fueron tranquilas. Pasaba horas desempacando, limpiando, decorando. La casa, a pesar de sus signos de desgaste, tenía un encanto que me hacía sentir que estaba creando algo nuevo. Los ruidos que escuchaba durante la noche, el crujir de las vigas, el viento golpeando las ventanas, parecían normales, parte de la vida en una casa antigua. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando las noches se hicieron más largas, más frías. Fue en una de esas noches de invierno cuando sentí por primera vez que algo no estaba bien. Estaba acostada en mi cama, envuelta en la cálida manta, intentando dormirme, cuando escuché un susurro. Un susurro suave, casi inaudible, que venía del pasillo. Pensé que era el sonido del viento, o algún animal que se había colado por una rendija, pero el susurro persistió. No entendía las palabras, pero eran claras, nítidas. Parecía un murmullo lejano, algo etéreo, como si alguien hablara en un idioma que no podía reconocer. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, y caminé hacia el pasillo. La casa estaba en silencio ahora, completamente inmóvil. Solo la luz tenue de la lámpara de la mesilla de noche iluminaba el camino. A medida que me acercaba al pasillo, el aire se volvió más denso, frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No había nada allí, ni sombra ni figura, pero el susurro volvió, esta vez más fuerte. Era un sonido que parecía salir de las paredes mismas, una vibración que recorría los huesos. Mi piel se erizó. Retrocedí hasta mi habitación, cerré la puerta y traté de calmarme. El viento, el crujido de la madera, la casa era vieja. Eso tenía que ser. Y aún así, algo en mí se retorcía, como si un oscuro presagio se hubiera instalado en mis entrañas. La primera vez que vi la sombra, fue semanas después. Estaba en el salón, ordenando algunos libros, cuando sentí que alguien me observaba. No sé por qué lo supe, solo lo supe. Me giré lentamente, y en el umbral de la puerta, una figura oscura, distorsionada, apareció por un momento. Era solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para helarme la sangre. No era una persona. No era nada humano. Era una presencia, algo intangible, pero su presencia me aplastó. Mi respiración se agitó y el miedo me paralizó. ¿Era mi mente jugando trucos? La casa era tan antigua que empezaba a afectarme. Estaba sola, por supuesto, pero la sensación de ser observada no desapareció. De hecho, creció. El aire, en la quietud de la noche, parecía lleno de voces, de ecos que no podía identificar, pero que me hablaban directamente al alma. Decidí investigar la historia de la casa, en busca de alguna explicación lógica. Fui al archivo municipal, al registro de propiedades, a cualquier lugar que pudiera ofrecerme respuestas. Y lo encontré. No mucho, pero lo suficiente para entender que no había comprado una casa común. La propiedad había sido construida en el siglo XIX, pero lo más inquietante fue un hecho que estaba marcado en los archivos como algo marginal. Durante su construcción, una mujer joven había desaparecido misteriosamente. Nadie sabía qué había sucedido con ella. Se decía que se había caído por las escaleras, pero nunca se encontró su cuerpo. Desde entonces, los propietarios anteriores habían informado sobre extraños sucesos. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros afirmaban que la mujer aún rondaba por ella, buscando algo que nunca encontraría. Una sensación fría me recorrió el cuerpo. Aquella mujer, perdida y olvidada en el tiempo, podría ser la que ahora me atormentaba. A partir de ese momento, los sucesos extraños se intensificaron. Cada noche, el susurro se convertía en un lamento, como si la casa misma estuviera gritando, pidiendo ayuda. Los objetos se movían sin razón aparente. Una lámpara caía al suelo sin que nadie la tocara,
Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban. La atmósfera se volvía más pesada con cada día que pasaba. Dormir se convirtió en un desafío. Cerraba los ojos y el silencio de la casa se rompía por los ecos de algo que no podía comprender. Una noche, después de que el sonido se hizo insoportable, decidí confrontarlo. No podía seguir viviendo así, atrapada por un fantasma del pasado. Bajé al sótano, con una linterna en mano, decidida a enfrentar aquello que me acechaba. Las escaleras crujían bajo mis pies, y el aire se volvía cada vez más denso, más opresivo. Al llegar al fondo, me encontré con una puerta cerrada. Una puerta que nunca antes había notado, oculta detrás de cajas viejas y telarañas. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. La puerta no tenía manija, pero al empujarla, cedió. Dentro, la oscuridad era casi absoluta. No podía ver nada, pero el aire estaba impregnado de una sensación de desesperación. Y luego, le escuché. Su respiración, un susurro que no venía de ninguna parte. La figura apareció ante mí, una sombra pálida y delgada, que se desvaneció al instante en que intenté gritar. No podía moverme, no podía respirar. Era como si algo me estuviera aplastando. Y entonces, en un susurro que fue más fuerte que el viento, la voz habló. Ayúdame. No era una voz humana. Era un susurro que parecía provenir de las profundidades de la casa, algo antiguo, algo que había estado atrapado en esas paredes durante generaciones. Era el alma de la mujer que había muerto, o que había desaparecido, o que nunca se había ido. No importaba cuál fuera la verdad. Lo que importaba era que su presencia estaba allí, en esa casa, en ese lugar, esperando ser liberada. Salí corriendo, subiendo las escaleras, sin mirar atrás. En mi cabeza resonaba una sola palabra, libérame, y supe que nunca podría escapar de esa casa, porque ella no me dejaría ir. La mujer, su sombra, estaba ligada a ese lugar, y yo, al igual que todos los que habían vivido allí antes que yo, estaba condenada a ser su prisionera. Lo que no sabía era que la casa no era el verdadero problema. El verdadero problema era que ya no podía distinguir entre la realidad y lo que me estaba haciendo la casa. La mujer ya no era solo un eco en la oscuridad. Ahora era una parte de mí. El mensaje de los muertos. Desde que era pequeña, siempre supe que había algo extraño en mí. Las voces susurrando en la oscuridad, los rostros que aparecían en el reflejo de los espejos, las sombras que se deslizaban junto a mí cuando nadie las veía, no eran imaginaciones, no eran fantasías de niña. Eran los muertos. Y siempre estaban cerca. Mi nombre es Emma. Tengo 34 años, y aunque intento llevar una vida normal, no puedo escapar de lo que soy. De lo que ellos me han obligado a ser. Porque no tengo elección. Si no escucho, si no cumplo con lo que me piden, ellos no me dejarán en paz. Todo comenzó cuando tenía 6 años. Mi madre me llevó a la feria del pueblo. Era un día soleado, las risas y los gritos de los niños se mezclaban con la música de las casetas. Me dejé llevar por el bullicio, pero algo me detuvo al pasar junto a una carpa. Allí estaba una mujer, una adivina, con su mirada penetrante y una mesa llena de cartas y velas encendidas. La gente entraba y salía de su tienda, pero algo en su mirada me llamó. Era como si me estuviera esperando. No recuerdo mucho de lo que pasó después de entrar. Solo que la mujer me miró con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos no eran humanos, eran oscuros, vacíos, como si todo lo que alguna vez había estado vivo en ellos ya se hubiera desvanecido. Me dijo algo que aún me sigue rondando en la cabeza, como una pesadilla sin fin. Tú ves lo que otros no pueden ver. Puedes escuchar lo que otros no pueden oír. Y si no haces lo que te pidan, nunca estarás sola. Siempre estarán contigo. A los 6 años, no entendí qué significaba. Pensé que era solo una advertencia, una fantasía propia de una mujer rara, pero esa noche, cuando me metí en la cama, la vi por primera vez. Era una mujer, de cabello largo y sucio, con una mirada triste.
Estaba parada al pie de mi cama, observándome. No me habló, pero su presencia me paralizó. No pude moverme, no pude gritar. Solo la vi, y ella desapareció cuando la luz de la lámpara se encendió. Con el tiempo, los encuentros se hicieron más frecuentes. Ya no solo veía a la mujer, veía a otros. A veces aparecían en las sombras de las habitaciones, otras veces caminaban junto a mí en las calles, sus rostros deformados por el dolor, la angustia y la desesperación. Al principio traté de ignorarlos, pero pronto descubrí que no se podían ignorar. Si lo hacía, si los rechazaba, algo peor ocurría: me llamaban, me tocaban, me arrastraban en mis sueños. Al principio sus mensajes eran vagos, como si tuvieran miedo de hablar, pero con el tiempo, fueron más claros. Pedían cosas. Mensajes que debían ser entregados a otras personas, vivos o muertos. Al principio no entendí por qué me habían elegido, por qué no podían ir directamente a las personas a quienes necesitaban hablar. Pero pronto lo comprendí: el destino les había dado a los muertos una voz a través de mí, y si no cumplía con su voluntad, las consecuencias eran mucho más terribles que cualquier cosa que pudiera imaginar. Hoy, a mis 34 años, vivo una vida que podría parecer normal si no fuera porque soy la receptora de los mensajes de los muertos. A veces, cuando pienso en todo lo que he tenido que soportar, desearía no haber nacido con este don maldito. Pero la verdad es que no puedo escapar de ello. Y si trato de huir, si intento dejar de escuchar, los muertos vienen a mí con una furia indescriptible. Como si se alimentaran de mi miedo. Como si yo fuera su única salvación. La primera vez que entregué un mensaje, tenía 18 años. Fue en el funeral de mi tía Ellen. Había muerto en un accidente de coche, y todos estábamos de luto, con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Estaba en el vestíbulo de la iglesia, mirando las flores y escuchando los murmullos de los asistentes, cuando lo vi: un hombre de pie en una esquina, con una expresión vacía en su rostro. Era delgado, con la piel pálida y los ojos vacíos. Me miró fijamente, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Yo sabía lo que iba a suceder antes de que hablara. «Dile a mi esposa que la perdono», dijo con voz rasposa, como si sus palabras vinieran de muy lejos. «Dile que aún la amo. Pero que no tiene que sentirse culpable». Al principio no quise hacerlo. No podía. ¿Cómo podía decirle a la esposa de un hombre que acababa de morir que él la perdonaba? ¿Que aún la amaba? Pero él insistió. Su mirada era penetrante, y el miedo que sentí era indescriptible. No podía decir que no, así que me acerqué a la esposa, una mujer vestida de negro, con el rostro hundido en la tristeza, y le transmití las palabras. Ella no entendió, pero en su mirada vi algo, una mezcla de alivio y confusión. Tal vez ella sabía más de lo que pensaba. Esa fue la primera vez que entregué un mensaje. La primera vez que escuché la voz de un muerto y supe que ya no podía escapar de este destino. Desde entonces, las voces no dejaron de llegar. Algunas eran suaves, otras urgentes, algunas llenas de desesperación. A veces me llamaban por mi nombre, otras veces susurraban mi mente hasta que mi cabeza daba vueltas de tanto dolor. Los muertos no descansan. Y no me dejan descansar a mí. Anoche fue una de esas noches en las que la presión se vuelve insoportable. Estaba en mi apartamento, intentando dormir, cuando escuché el primer susurro. Era débil al principio, casi imperceptible, pero creció rápidamente en intensidad. El sonido parecía emanar de las paredes, de los muebles, de mi propia mente. Un hombre, joven, de cabello oscuro, me llamaba desde algún rincón. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera estado muerto durante días, pero lo peor era su voz, rasposa y urgente. «Tienes que decirle a mi madre que me perdone», dijo, su voz ahogada por lo que supuse era el dolor de una vida truncada. «Dile que no fue su culpa, que me fui por mi cuenta». No quería escuchar. No quería seguir escuchando. ¿Cómo podía cargar con todos esos mensajes? ¿Por qué yo? Pero ya sabía la respuesta. No tenía opción. Si no lo hacía, el hombre seguiría torturándome,
Si no cumplía con su voluntad, mi mente se rompería, como tantas veces antes. Así que, resignada, me levanté y comencé a buscar en el directorio del teléfono a la madre de aquel hombre, sin saber quién era, pero sabiendo que debía cumplir. Cuando la encontré, marcando su número con manos temblorosas, esperé. Y cuando una mujer de voz suave respondió, le entregué las palabras. Lo que pasó después me dejó helada. La mujer comenzó a llorar. Lloraba con una tristeza profunda, como si el simple hecho de escuchar esas palabras hubiera abierto una herida que nunca sanaría. Pero también, había algo más. En su llanto, había alivio, como si algo dentro de ella, algo pesado, se hubiera liberado. Y en ese momento, supe que había hecho lo correcto, aunque me hubiera costado más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Después de esa noche, pensé que tal vez las cosas mejorarían. Pero los muertos no cesan. Cada día, más y más aparecen, pidiendo algo, exigiendo que entregue sus mensajes. Algunos son simples, otros complejos, algunos aterradores, pero todos con una urgencia que no puedo ignorar. Vivo con este don, o maldición, cada día. Pero lo peor de todo es que, aunque cumpla con sus peticiones, nunca estaré en paz. Ellos siempre regresan, y mientras esté viva, siempre tendré que escuchar sus voces, siempre tendré que transmitir sus deseos, hasta que mi mente se quiebre por completo o ellos me dejen ir. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si algún día encontraré la paz. Pero en el fondo, sé la respuesta. No mientras los muertos sigan hablando. Sombras en la noche. No sé cuánto tiempo llevaba corriendo. Mis piernas ardían, mis pulmones pedían aire a gritos y el corazón martilleaba contra mi pecho como un tambor de guerra. Pero no podía detenerme. No hasta estar segura. No hasta que él dejara de perseguirme. Todo empezó cuando salí tarde del trabajo. El reloj de la oficina marcaba las 11:30 cuando finalmente terminé de archivar los documentos que mi jefe había exigido de último momento. Maldije en silencio y apagué la computadora, con el deseo de llegar a casa y darme un baño caliente antes de dormir. Pero el destino tenía otros planes. Apenas doblé la esquina de la avenida principal, lo vi. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura, apoyado contra un poste. No era raro ver a alguien en la calle a esa hora, pero había algo en el que me puso en alerta. No se movía. No miraba el teléfono, ni fumaba, ni hacía nada que justificara estar ahí. Solo me observaba. Aceleré el paso, pero sin correr. Si corría, sería como admitir que tenía miedo. Y él lo sabría. Lo escuché moverse detrás de mí. Primero fueron pasos suaves, apenas audibles entre el sonido del tráfico lejano, pero cuando miré de reojo, lo vi caminar más rápido. Me estaba siguiendo. No, murmuré para mí misma, esto no está pasando. Crucé la calle sin esperar la luz verde. Un claxon sonó a lo lejos, pero no me importó. Lo importante era poner distancia entre él y yo. Tomé la calle más oscura, la que llevaba directamente a mi edificio. Era un atajo. Un riesgo, sí, pero prefería la oscuridad a seguir sintiéndome observada en plena avenida. Mis pasos resonaban contra las paredes de los edificios viejos. Respiré hondo y me giré discretamente. Él seguía ahí. Más cerca. Ahora caminaba con decisión, con los hombros erguidos y las manos en los bolsillos. Me tragué un grito de pánico y apreté los puños. Si llegaba al portón de mi edificio a tiempo, podría cerrar la puerta antes de que él siquiera intentara alcanzarme. Pero entonces, tropecé, caí sobre mis rodillas y las palmas de mis manos, sintiendo el ardor inmediato de la piel raspada. Me levanté torpemente, pero para entonces él ya estaba casi sobre mí. Giré bruscamente por un callejón estrecho y oscuro, esperando que me perdiera de vista, que se rindiera. Pero no. Sus pasos se hicieron más rápidos, más pesados. Corrí con todas mis fuerzas. No había salida en el callejón, solo una pared de concreto al fondo.
El pánico me atravesó como una descarga eléctrica. Miré a mi alrededor buscando algo, cualquier cosa con la que pudiera defenderme. Entonces lo vi, un pedazo de metal oxidado, tal vez parte de una tubería rota. Lo agarré y me escondí tras un contenedor de basura. Mi respiración era entrecortada. Sabía que me había visto entrar al callejón. Sabía que no tenía salida. Y aún así, esperé. Sus pasos se detuvieron en la entrada. Sé que estás aquí, dijo con una voz grave, casi burlona. No tiene sentido esconderte. No respondí. Mis manos sudaban sobre el frío metal. Te vi salir del trabajo. Siempre sales tarde, ¿verdad?, prosiguió, acercándose lentamente. Sus botas resonaban contra el concreto. Sabes, podrías haber tomado otro camino. Podrías haber evitado esto. Mi estómago se revolvió. No era un ataque al azar. Me había estado observando. Tal vez durante semanas. Tal vez meses. Cuando sus pasos se detuvieron a unos centímetros de mi escondite, supe que era ahora o nunca. Salí de golpe y levanté la tubería con ambas manos. Él reaccionó, pero no lo suficientemente rápido. Se le estrellé en la cara con todas mis fuerzas. Un sonido sordo, húmedo, resonó en el callejón. El hombre se tambaleó hacia atrás, llevándose una mano a la nariz, y eso me dio la ventaja que necesitaba. Apenas podía pensar, solo actuaba. Con una rapidez que no sabía que tenía, saqué la navaja que siempre llevaba en el bolsillo del abrigo. Nunca pensé que llegaría a usarla. Él intentó recomponerse, pero yo ya estaba encima. Clavé la navaja en su costado, sintiendo como la hoja atravesaba la tela y la piel con facilidad. Un grito ahogado escapó de sus labios y se tambaleó contra la pared. ¡Maldita! Su voz se convirtió en un borboteo de sangre. Retrocedí, temblando, sintiendo el calor del líquido en mis manos. El hombre cayó de rodillas, mirándome con una mezcla de odio y sorpresa. No debiste, susurró antes de desplomarse de lado. Mi respiración era un jadeo descontrolado. Mis piernas apenas me sostenían. Solté la navaja, que cayó al suelo con un sonido metálico. Por un momento, no podía creer lo que había hecho. Luego, me di cuenta de la realidad. Tenía que salir de ahí. Con manos temblorosas, limpié la hoja contra su chaqueta y la guardé en mi abrigo. Salí corriendo del callejón, sin mirar atrás. Mi departamento estaba a solo 2 cuadras. Apenas crucé la puerta, la cerré con seguro y me desplomé en el suelo, temblando. Me quedé así, sin moverme, por lo que parecieron horas. Cuando finalmente reuní el valor para encender la televisión, las noticias ya hablaban de lo ocurrido. Un hombre había sido encontrado muerto en un callejón, con una herida profunda en el costado. No lo identificaban aún. Mi estómago se revolvió. Si alguien me había visto, si había cámaras. Pero entonces, el reportero mencionó algo que me dejó helada. El hombre tenía antecedentes criminales. Había sido arrestado por acoso y agresión sexual en 2 ocasiones, pero siempre lograba salir en libertad. La policía había estado buscándolo por la desaparición de una mujer hace 6 meses. La náusea en mi estómago se disipó lentamente, reemplazada por una extraña sensación de alivio. Había hecho lo correcto. Aún así, cada vez que camino sola por la noche, llevo mi navaja en el bolsillo. Y nunca, nunca bajo la guardia. La escritora y su sombra. Ser escritora de suspenso significa vivir en un mundo donde la imaginación es un arma de doble filo. He construido mi carrera tejiendo historias sobre asesinatos, desapariciones y sombras que acechan en la noche. Pero nunca imaginé que un día me encontraría atrapada en una de mis propias historias. Todo comenzó con un desafío. Recibí un correo de un remitente desconocido. El asunto decía, haz que cobre vida. Dentro, solo había una línea. Escribe la historia más aterradora que puedas, y mírala cobrar vida. No había firma, ni explicación. Lo tomé como una broma de algún lector con demasiado tiempo libre. Ese mismo día, mi editor me llamó. Sara,
necesitamos algo impactante para tu próximo libro. Algo que haga que la gente no pueda dormir. Acepté el reto. Después de todo, escribir sobre el miedo era mi especialidad. Aquella noche, me senté frente a mi computadora y comencé a escribir. Mi protagonista era Olivia, una escritora de suspenso que, después de recibir un mensaje anónimo, descubría que cada palabra que escribía se convertía en realidad. Pensé que era una idea interesante, un giro metaficcional que jugaría con la mente del lector. Escribí con frenesí, sintiendo que las palabras fluían con una facilidad inusual. Pero entonces algo extraño ocurrió. Cuando describí que Olivia escuchaba pasos en su casa en medio de la noche, un ruido proveniente del pasillo de mi propio apartamento me hizo congelarme. Dejé de teclear y agudicé el oído. Nada. Un producto de mi imaginación, seguramente. Seguí escribiendo. Olivia encontraba una nota en su escritorio, escrita con su propia letra, que decía, detente. Miré mi propio escritorio. Ahí estaba la nota. Detente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Revisé la puerta. Cerrada con llave. Revisé las ventanas. Todas aseguradas. No había forma de que alguien hubiera entrado. Es una coincidencia, me dije en voz alta, pero mi voz sonó temblorosa. Aún así, decidí seguir escribiendo. En mi historia, Olivia ignoraba la advertencia y continuaba escribiendo, hasta que alguien llamó a su puerta. 3 golpes. Lentos. Firmes. En mi apartamento, 3 golpes resonaron en la puerta. Solté el teclado de golpe. Mis manos temblaban. Esta vez, no podía descartarlo como imaginación. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Respiré profundo y volví a mi escritorio. La pantalla de mi computadora ahora mostraba una sola línea, escrita en negrita. No es un juego. Para. Ahora. No lo había escrito yo. Apagué la computadora de golpe. Algo estaba muy mal. No podía explicar lo que estaba ocurriendo, pero cada fibra de mi ser me decía que no debía seguir escribiendo. Pero no lo hice. Mi curiosidad, mi terquedad, fue más fuerte que mi miedo. Encendí la computadora de nuevo. Olivia decidía desafiar la advertencia. Quería ver hasta dónde llegaba esta pesadilla. Así que escribía sobre un extraño que la observaba desde la calle, de pie bajo la luz parpadeante de una farola. Me obligué a mirar por la ventana. Ahí estaba. Un hombre de pie, inmóvil, bajo la farola frente a mi edificio. No podía ver su rostro, pero su postura era rígida, antinatural. Como si esperara algo, como si supiera que lo estaba mirando. Cerré la cortina de golpe. Mi respiración era errática. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Y, sin embargo, ahí estaba. Quería llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Hola, escribí sobre un hombre y ahora está afuera de mi casa. Me tomarían por loca. Decidí hacer la única cosa lógica, terminar la historia. Si esto era un juego, debía haber una forma de ganarlo. Olivia, en un intento desesperado, escribió el final de su historia. Escribió que el hombre se marchaba, que todo volvía a la normalidad, que ella despertaba al día siguiente y se daba cuenta de que todo había sido una pesadilla. Mis dedos volaron sobre el teclado, mi mente trabajaba más rápido de lo que nunca lo había hecho. Cuando escribí la última palabra, me obligué a mirar por la ventana otra vez. El hombre ya no estaba. Me desplomé en mi silla. Un sollozo de alivio escapó de mi garganta. Cerré el documento. Apagué la computadora. Y me fui a dormir, agotada, con la sensación de que había escapado por muy poco de algo que no entendía. A la mañana siguiente, desperté con una calma inusual. Me senté frente a mi computadora y abrí el documento para releerlo. No había nada. El archivo estaba en blanco. Cada palabra, cada párrafo, había desaparecido. Como si nunca hubiera existido.
pero en la parte inferior del documento, una sola frase permanecía. Buen intento, Sara. La próxima vez, no te dejaremos ganar. Melodía macabra. Me llamo Daniel. Toco la guitarra en bares y eventos privados desde hace más de 10 años. No es una vida de lujos, pero me permite pagar el alquiler y, de vez en cuando, darme algún gusto. Aquella noche, acepté un trabajo que, en retrospectiva, nunca debí tomar. El mensaje me llegó por correo. Un tal Eduardo R. me ofrecía una paga absurda por tocar en una fiesta privada en las afueras de la ciudad. Decía que era el cumpleaños de su esposa y que quería algo especial, algo íntimo. $200 por una hora de música. ¿Cómo podía decir que no? Me dio la dirección, una casa en medio del bosque, a unos 40 minutos de la ciudad. No había mucha información en internet sobre el lugar, pero pensé que se trataba de algún adinerado excéntrico que quería evitar a los curiosos. Me subí al auto con mi guitarra y partí hacia allá, ignorando la punzada de inquietud en mi estómago. La carretera era oscura y sinuosa, rodeada de árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. El GPS indicaba que faltaban unos 5 kilómetros cuando el asfalto terminó y comenzó un camino de tierra. Reduje la velocidad, sintiendo cómo las piedras golpeaban los bajos del auto. A medida que avanzaba, la sensación de incomodidad crecía. Me repetía que solo era un trabajo más, que todo estaría bien. Cuando llegué, la casa estaba iluminada con luces cálidas y había varios autos estacionados en el jardín. A simple vista, parecía una reunión normal. Respiré hondo, tomé mi guitarra y bajé del coche. Un hombre alto y delgado me recibió en la puerta. Tenía el cabello canoso, aunque no parecía muy mayor. Su traje negro contrastaba con su piel pálida y sus ojos hundidos. Daniel, qué bueno que llegaste. Soy Eduardo, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Adelante, por favor. Entré y observé el lugar. No había música, solo un murmullo apagado. Las personas estaban vestidas con ropa elegante y hablaban en grupos pequeños. Algo en ellos me inquietó, aunque no podía decir exactamente qué. Había algo, ensayado en sus gestos, en sus sonrisas. Como si estuvieran actuando. Eduardo me condujo a una sala más amplia, con una chimenea encendida y un piano antiguo en una esquina. Aquí tocarás, dijo, señalando una silla en el centro de la habitación. Todos están ansiosos por escucharte. Me senté y saqué la guitarra. Eduardo hizo un gesto y la conversación cesó de inmediato. Sentí como todos los ojos se posaban en mí. Tragué saliva y empecé a tocar. Al principio, todo parecía normal. Toqué algunas piezas suaves, y aunque nadie aplaudía ni hablaba, supuse que simplemente estaban disfrutando de la música. Pero cuando terminé la tercera canción, noté algo extraño. Ninguno de ellos se había movido ni un centímetro desde que empecé. Seguían en la misma postura, con la misma expresión. Mi mano tembló sobre las cuerdas. ¿Les gustaría escuchar algo más animado? Pregunté con una sonrisa nerviosa. Nadie respondió. Solo me miraban. Eduardo se acercó y puso una mano en mi hombro. Sigue tocando, Daniel, dijo en un tono que no admitía discusión. Sentí su agarre, firme, casi doloroso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo iba mal. Muy mal. Toqué otra canción, pero mis dedos estaban torpes, llenos de sudor. La incomodidad era insoportable. Sabía que debía salir de allí. Terminé la pieza abruptamente y me levanté. Creo que es suficiente por esta noche, gracias por la invitación. Eduardo no se movió. No has terminado, Daniel. La sala estaba en completo silencio. Todos me miraban fijamente. Entonces noté algo que me heló la sangre. Las puertas estaban cerradas con llave. ¿Qué es esto? Pregunté, dando un paso atrás. Eduardo suspiró, como si estuviera decepcionado. Sabes, Daniel, la música es algo más que simple entretenimiento.
Puede abrir puertas, invocar cosas. Y tú tienes el don. El murmullo comenzó. No venía de la gente en la sala, sino de las paredes, del suelo, de algún lugar dentro de la casa. Un sonido bajo, casi imperceptible, como una letanía en un idioma desconocido. Mi cuerpo se paralizó. Solo toca una canción más, susurró Eduardo. La última. Vi la guitarra en mis manos y, por un segundo, mi mente se nubló. Sentí un hormigueo en los dedos, una sensación de pesadez en los brazos. Algo quería que tocara. Algo que no era humano. Con un grito, lancé la guitarra al suelo y corrí hacia la puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con seguro. Eduardo y los demás comenzaron a avanzar lentamente hacia mí. Déjenme salir. Grité, golpeando la madera con todas mis fuerzas. Solo una canción más, Daniel, murmuró una voz detrás de mí. Me giré y vi algo imposible. Las sombras en la sala habían comenzado a alargarse, a moverse como si tuvieran vida propia. Se arrastraban por las paredes, por el techo, acercándose a mí. Eduardo ya no parecía un hombre, su rostro se había vuelto más delgado, sus ojos más hundidos. Y cuando sonrió, sus dientes eran demasiado largos, demasiado afilados. No. Jadeé, sintiendo que el pánico me consumía. Con un último esfuerzo, agarré una silla y la lancé contra la ventana. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Sin pensarlo, salté a través de la abertura, sintiendo los cortes en mi piel al rodar sobre el césped mojado. Corrí sin mirar atrás, escuchando los murmullos transformarse en gritos inhumanos. No me detuve hasta llegar a mi auto. Mis manos temblaban mientras giraba la llave en el encendido. El motor rugió y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El camino de tierra parecía interminable. Solo cuando vi las luces de la carretera principal supe que estaba a salvo. No miré atrás. No quería ver si alguien, o algo, me seguía. Cuando llegué a casa, me encerré y revisé la dirección que Eduardo me había dado. No existía. No había registros de una casa en ese lugar, ni eventos recientes en la zona. Fue como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero no lo era. Porque cuando desperté al día siguiente, había algo en mi habitación. Mi guitarra, perfectamente afinada, y sobre sus cuerdas, un solo mensaje, escrito con algo que parecía sangre. Nos debes una canción, Daniel. La última presa. Dormir en la calle te enseña dos cosas, una, que la gente prefiere no verte, y dos, que el peligro siempre está al acecho. Me llamo Samuel, aunque hace años que nadie me llama por mi nombre. Para el mundo, soy solo otro vagabundo. Y tal vez lo sea. Pero eso no significa que no tenga instinto de supervivencia. Esa noche, el viento helado de noviembre me calaba hasta los huesos. Me refugié bajo un puente de la ciudad, un sitio que ya había usado antes. Sabía que la policía no se molestaba en patrullar esa zona y que, con un poco de suerte, podría dormir sin que me echaran. No estaba solo. A unos metros, otro tipo acurrucado contra la pared murmuraba para sí mismo. Lo había visto antes. Un viejo conocido de la calle, apodado el Flaco. Decían que había sido un profesor, antes de que su vida se desmoronara. Nunca me contó su historia, pero siempre me compartía cigarrillos cuando tenía. ¿No has oído las noticias?, me dijo, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas. Otro tipo apareció muerto en el callejón de la Séptima. Siempre aparecen muertos en esa zona, respondí, encogiéndome de hombros. Este es diferente, insistió. Lo encontraron sin ojos, sin lengua. Igual que los otros. Lo miré fijamente. No era la primera vez que escuchaba sobre los asesinatos. Alguien estaba cazando indigentes. Nos cortaban, nos mutilaban. Y la policía, bueno, la policía no iba a mover un dedo por nosotros. El Flaco dejó escapar el humo y bajó la voz. Dicen que el asesino es uno de nosotros. Un vagabundo. Reí sin ganas.
Siempre decían eso cuando la policía no tenía pistas. Esa noche, el insomnio me atrapó. El miedo. Los sonidos nocturnos, que de por sí eran inquietantes, parecían más intensos. Pasos en la distancia, un susurro arrastrado por el viento. Y lo peor, una sensación extraña. Como si alguien estuviera observándome. No podía explicarlo, pero lo sentí. Me puse de pie y miré alrededor. Nada. Solo oscuridad y sombras alargadas bajo la luz de la luna. Respiré hondo y traté de ignorarlo. Pero el flaco ya no estaba. A la mañana siguiente, lo encontraron en un callejón. Mismo patrón. Sin ojos. Sin lengua. El miedo se volvió tangible. Sabía que podía ser el siguiente. Sabía que tenía que hacer algo. Pero, ¿qué puede hacer un hombre que no tiene nada? Esa noche, no busqué refugio. Me quedé en las sombras, observando. Si alguien nos estaba cazando, quería verlo primero. Y lo vi. Un hombre alto, delgado, con una chaqueta raída y una barba desordenada. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Pero sus movimientos eran demasiado calculados. Su mirada, demasiado fría. Caminaba con un cuchillo escondido en la manga. Y me buscaba. Cuando sus ojos se posaron en mí, supe que estaba en problemas. No corrí. Correr solo le daría ventaja. Caminé. Con calma. Como si no notara su presencia. Lo llevé hacia el callejón equivocado. Uno sin salida. Me giré justo cuando él sacaba el cuchillo. No tienes que hacer esto, dije. Él sonrió. Claro que sí. Se lanzó sobre mí. Había peleado antes. La calle te enseña a pelear o a morir. Pero este tipo no peleaba como un ladrón cualquiera. Movía el cuchillo con precisión, con práctica. Lo esquivé por poco y le di un puñetazo en la mandíbula. No se inmutó. Se rió. Sabía que serías divertido, dijo. Me cortó el brazo con un movimiento rápido. El dolor ardió como fuego. Retrocedí, pero él no me dio oportunidad. Se abalanzó de nuevo, apuntando a mi cuello. Caí al suelo y él se colocó encima de mí, con la hoja rozando mi garganta. Los otros suplicaron, susurró. ¿Vas a suplicar tú? No respondí. Mis manos buscaron a tientas cualquier cosa en el suelo, y encontré un ladrillo. Lo estampé contra su cabeza con todas mis fuerzas. Él gruñó, tambaleándose, pero no se detuvo. Lo golpeé otra vez. Y otra, hasta que cayó de lado, su cuchillo resbalando de sus dedos. Respiré hondo. Tomé el cuchillo. Y lo clavé en su pecho. Se estremeció. Me miró con ojos de sorpresa. No, susurró, con su último aliento. Me quedé ahí, jadeando, mirando su cuerpo sin vida. Sabía que nadie lo extrañaría. Y sabía que nadie me creería si decía lo que había pasado. Así que me levanté. Me limpié la sangre. Y me perdí en la ciudad, una vez más. En la calle, nadie pregunta. Nadie quiere saber. Pero al menos, esa noche, la casa terminó. Casa mayor. Cazar es un arte. Eso decía mi abuelo. Un arte que pocos entienden y muchos condenan. La mayoría de la gente no sabe lo que es enfrentarse a la naturaleza con nada más que tu instinto y un rifle. Pero yo lo sabía. Lo había aprendido desde niño. No era solo una afición. Era mi vida. Esa mañana, salí al bosque con mi rifle al hombro. La temporada de caza estaba en su punto álgido, y había rumores de un enorme oso rondando la zona. Para mí, eso significaba un trofeo. El premio mayor. Caminé por horas entre los árboles, atento a cada crujido, a cada sombra en movimiento. El bosque era denso, silencioso. Solo el viento y el canto ocasional de un pájaro rompían la monotonía del sonido. Me movía con cuidado, con la experiencia de años guiando mis pasos. Entonces lo vi.
No era un oso. No aún. Pero sí un ciervo grande, majestuoso, pastando a unos metros de distancia. Me detuve, levanté el rifle y apunté. Mi dedo acarició el gatillo. No lo hagas, susurró una voz detrás de mí. Me giré de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. No había nadie. El bosque seguía igual. Silencioso. Expectante, sacudí la cabeza. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Volví a mi presa. Pero el ciervo ya no estaba. Había desaparecido entre los árboles. Maldije en voz baja y seguí caminando. No me iría de ahí sin mi trofeo. Los minutos pasaron. Luego las horas. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas. La noche llegaba rápido en el bosque. Sabía que debía regresar, pero algo me empujaba a seguir adelante. Había huellas frescas en el suelo. Algo grande. Algo pesado. Seguí el rastro con una emoción creciente. Entonces, lo vi. El oso. Era enorme, más de 2 metros de altura cuando se levantó sobre sus patas traseras. Su pelaje oscuro brillaba con la luz tenue del atardecer. Respiré hondo y levanté el rifle. Apunté directo a su corazón. No lo hagas, volvió a susurrar la voz. Pero esta vez, no estaba detrás de mí. Estaba dentro de mí. Mi cuerpo se congeló. La voz no era la mía, pero estaba en mi cabeza. Era grave, profunda, algo inhumana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El oso me miró directamente a los ojos. Y entonces, algo cambió. Algo en su mirada. No era el reflejo de un animal. Era algo más. Corre, susurró la voz. Pero no lo hice. No podía. Estaba atrapado entre la lógica y el terror. Entonces, el disparo. No fue el mío. El dolor fue inmediato y abrasador. Sentí el impacto en mi costado y caí al suelo de espaldas, sin poder respirar. Un ardor insoportable se extendió por mi torso. Me llevé las manos a la herida y sentí la sangre caliente empapando mi ropa. Alcé la vista, mareado, y vi la silueta de un hombre entre los árboles. Vestía ropa de camuflaje y tenía un rifle en las manos. «Dios mío», gritó. Pensé que eras un oso. Intenté hablar, pero la sangre burbujeaba en mi boca. Mi visión se nubló. El mundo giraba a mi alrededor. El hombre corrió hacia mí, pero antes de que llegara, algo se movió en el bosque. El oso seguía allí, observando. Pero ahora, no estaba solo. De entre los árboles, surgieron sombras. No eran animales. Eran figuras altas, alargadas, con ojos brillantes como brasas en la oscuridad. Eran parte del bosque, parte de algo más antiguo, más primitivo. La voz en mi cabeza habló de nuevo, y esta vez, lo entendí. Es tu turno de ser la presa. El cazador que me había disparado retrocedió, su rostro pálido de terror. Trató de levantar su rifle, pero fue demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron sobre él. Y entonces, el bosque se tragó todo. El dolor en mi costado era insoportable. Sabía que no sobreviviría. Pero mientras mi conciencia se desvanecía, vi al oso acercarse a mí. Se inclinó, su hocico a centímetros de mi rostro. En sus ojos, vi algo que nunca había entendido antes. La justicia de la naturaleza.